Saludos país, saludos mundo. Bueno, la maestra pusieron la pista caliente con esos temas, con sus bellos rostros y además con la red de admiradores y admiradoras que tiene la maestra, ¿verdad? Revolucionaron el chat y ahí hubo o hay comentarios de todo tipo, preguntas, cuestionamientos, puntos de vista diferentes y eso es importante. Ellas se emocionaron tanto que se llevaron una parte del espacio que correspondía a otra persona, sobre todo a mí, que tenía un segmento particular. Pero bueno, ellas estuvieron muy entusiasmadas, eso es importante. Ojalá y que más mujeres puedan asumir el programa. Ojalá que Jordania Ureña y Francisca Peguero puedan retornar a su espacio y, y hacer lo que saben hacer, defender la patria, defender los derechos humanos, defender a los trabajadores. Y me gustaría ver a Francisca Peguero aquí de nuevo, hablando de política, del movimiento sindical, del movimiento campesino, de los pobladores y sobre todo con esa actitud firme que siempre tienen esas dos muchachonas frente a la corrupción, frente a la impunidad y por un mundo mejor que es posible. Ahí está el ex patriarca don Aristóteles Ponferrate, hoy filósofo Aristóteles pura y simplemente. Saludos, señor, ¿qué tal? Saludos, Alfonso, saludos amigos de Voz para el Cambio. A propósito de Francisca Peguero, estaba por ahí dándole eh, respaldo a los campesinos del Ceibo, que la procuradora Miriam Germán decidió que volviesen a sus predios a trabajarlos y que ella iba a ser la mentora de que tuviesen cierta tranquilidad para trabajar en sus predios. Adelante, Alfonso. Qué bueno, interesante eso. Ese tema que abordaban la maestra no lo vamos a abordar nosotros, pero son datos muy crudos, lo que hoy publica el Diario Libre, y me imagino que es un levantamiento bastante conservador, porque hay muchas informaciones de este tipo, de esta naturaleza, que no salen a la luz, que muchas familias o las niñas o el niño no lo comentan porque le da vergüenza, ¿verdad? Que lo hayan atropellado, que lo hayan abusado y eso. Pero son datos que están ahí que hay que conservarlos para análisis posteriores porque hoy ya la maestra lo han hecho. Yo quería referirme, había pautado un segmento particular para ver el tema de Donald Trump, condenado por abuso sexual en los Estados Unidos. Es un hecho importante, hechos que no debieron ocurrir nunca, pero cuando me refiero al hecho importante es a la decisión de un tribunal, de una instancia jurisdiccional sobre o frente a Donald Trump, pasado presidente de los Estados Unidos, porque nos manda una lección de que los ciudadanos no es solo que la ley diga que somos todos iguales, sino que las instancias jurisdiccionales o que los aparatos judiciales de cada de los países puedan medir con la misma vara de la ley a todos por igual. Y esta es una sentencia que sienta un precedente importante. Por eso quiero comentarlo, porque después pasan los días y el hecho queda ahí perdido en la bruma de la historia, por más reciente que sea, porque en este mundo que estamos viviendo, cada día trae nuevos hechos impactantes que son noticias, que llaman la atención y entonces uno va olvidando lo anterior y se queda con lo muy actual, con lo más cercano. Primera condena a Trump, decidida en tiempos récord. Fue condenado por abuso sexual y difamación a una escritora. Pero hubo decenas de mujeres que se querellaron contra Donald Trump y el sistema judicial no le hizo caso, no le creyó. Tenía que venir una escritora con cierta fama, con un perfil intelectual que hay que respetarlo, y entonces la justicia norteamericana, no quiero decir o no ignoro que en este momento la justicia tenga alguna inclinación o que estamento de la justicia norteamericana tenga alguna inclinación demócrata y quieran de alguna manera influir para evitar
la competencia frente a Donald Trump en noviembre. No quiero decir que eso no pudiera tener un tinte. Yo no conozco al dedillo lo que ocurre en la política norteamericana, pero el hecho como tal, frente a una figura relevante como Donald Trump, primero por ser un potentado, un hombre con dinero, y segundo, por ser un hombre público con la condición de pasado presidente de los Estados Unidos. Es decir, eso tiene una connotación muy, muy especial. Así esto lo volveré a comentar más adelante con otra persona, pero bueno, hoy quería por lo menos dejar esa anotación. Adelante, Poncerrati. No es solo el precedente que se crea en términos de la igualdad de derechos y todo, es que Trump ha desafiado el establishment y las leyes norteamericanas, no solo por el hecho de que esta escritora, pero también otras mujeres también han radicado denuncias y demandas en contra de él precisamente por abuso sexual, y además está el hecho de que dejó de pagar impuestos durante cierto tiempo cuando era presidente de sus empresas, de sus emporios en Norteamérica, y en Norteamérica la ley del IRS es bastante dura, y este señor no ha sido ni siquiera llamado por un tribunal, aparte del proceso que tiene por haberse llevado documentos esenciales del gobierno norteamericano para su casa de Mar-a-Lago. Es decir, que él tiene una serie de acusaciones en su contra, y aún así es precandidato presidencial para el próximo el 2024 en esa nación poderosa del norte de América, del norte de América. Entonces, el hecho de que esa sanción, aunque es civil, no es una sanción penal, es una sanción civil con un monto a pagar de aproximadamente $5 millones, sienta un precedente tal como usted dice, y además que sigue la línea en que ha seguido la judicatura en Latinoamérica, condenando presidentes que han sido acusados por actos de corrupción y por actos reñidos contra las leyes vigentes en sus respectivos países. Adelante, don Alfonso. Además, parece que adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, porque el juez se dirigió en el momento a los abogados de las partes que tenían algo que añadir, a lo que ambos equipos, defensores y acusadores, respondieron con una negativa. Es decir, se da por sentada de que esa decisión es incontrovertible. Entonces, independientemente de que haya evadido impuestos, de que se llevó documentos, aquí hay pasados presidentes que tienen hechos más graves que eso, tan graves como eso, y ni siquiera son llamados para una investigación o para una declaración o para un interrogatorio. Por eso, cuando Jenny Berenice, siendo procuradora fiscal del distrito, dijo ante la querella o la acusación, creo que fue una denuncia querella, algo así, para que fuera investigado, de Guillermo Moreno sobre Leonel, Jenny Berenice dijo: no encontré un artículo en el Código Penal mediante el cual yo pudiera tipificar la indelicadeza que se le atribuyen a Funglode y que de paso era a Leonel. Entonces, cuando eso es recurrido en la corte, que lo ratifican, que llega a la Suprema Corte, cuando se conoce, hubo muchas cosas ahí que se dieron, que yo la conozco, pero recuerdo que hubo un voto razonado de la magistrada Miriam Germán, que dijo, entre otras cosas, que el Ministerio Público, y se refería a Jenny Berenice, debió al menos saldar su decisión con una investigación. Es decir, ella ni siquiera investigó para archivarlo. Es decir, debió tener la delicadeza de investigar, de decirle al actor, a la persona que actuó, a Guillermo Moreno y su abogado, que en ese momento era Cristóbal Rodríguez, decirle: vamos a investigar. Bueno, investigué y no encontré nada, pero ni siquiera eso, simplemente lo engavetó. Entonces, esta decisión contra Donald Trump sienta un precedente importante. Ya antes en Estados Unidos, un presidente tuvo que pedirle perdón a la nación porque permitió
que alguien se colocara debajo de su escritorio. Y me refiero a aquel hecho de Mónica Lewinsky y su amigo y amigo de Juan Francisco, William Clinton o Bill Clinton. Bill Clinton. Sí, amigo suyo, con el que usted siempre se ve ahí en la romana. Y otro también tuvo que renunciar por el Watergate también, porque un caso sonado que debió renunciar también. Es decir, que en Estados Unidos, a pesar de los pesares, la judicatura tiene los juegos pesados. Y el hecho de que denuncias tan justas como la que hizo la escritora y la que han hecho varias mujeres en contra del magnate Donald Trump, que le gusta manosear a las mujeres parece que es su temperamento. Entonces eso es importante. Además hay una cosa que trae este comentario suyo a colación. Ese comentario de Jenny Berenice para la época que usted sustenta tiene mucha relación con lo que está acaeciendo en la actualidad en la Cámara de Cuentas, donde el hecho de estar aparcelados partidariamente de los jueces de la Cámara de Cuentas, que en ese momento Jenny Berenice Reynoso debía su cargo a un expresidente de la República Dominicana, estaba siendo acusado en ese asunto, y por eso ella actuó en ese caso de manera política. Y hay que decirlo con claridad a nuestros escuchas de Voz para el Cambio. En ese momento, Jenny Berenice Reynoso actuó no como Ministerio Público, actuó como una ciudadana con lineamientos políticos. Lo que se está conociendo ahora, que podría convertirse en juicio político contra los jueces de la Cámara de Cuentas, que hay dos parcelas, unos que están aparcelados porque pertenecen a la Fuerza del Pueblo y al PLD, que son las 3 mujeres, y 2 que fueron designados por el Partido Revolucionario Moderno, que aunque no son miembros del Partido Revolucionario Moderno, responden a esa línea. Está en el ambiente y se está pensando en que pueda haber un juicio y que no está bien configurado. Estamos con los amigos de Voz para el Cambio. No hay un procedimiento en la Constitución para seguir. Lo que se dice es que la acusación debe ser por la Cámara de Diputados ante el Senado, y el Senado es el que va a conocer del juicio político, pero no hay un procedimiento para eso. Es decir, no está reglamentado. Y hay un artículo ahí de Nacet Perdomo, que es un abogado que tiene un vasto conocimiento en el área constitucional, abordando esa problemática. Bueno, interesante, es así. Hay muchas cosas que hay que comentarlas porque pasan y la gente juega al olvido. Por eso los corruptos buscan buenos abogados que logren archivar su expediente, y esos abogados buenos que cobran caro luego andan en los medios hablando de ética. Hay un abogado que es un filósofo muy amigo de Juan Francisco, que es mocano, que asume todos los casos de que le llegan de los corruptos, hace su papel como abogado y después está hablando de ética en los medios. Tiene una columna en uno de los periódicos que nosotros recibimos a diario, y ahí hablan de ética y de moral. Yo no sé cómo se puede compaginar. Ustedes los abogados siempre tienen todas las excusas del mundo para justificar cosas. En cambio, los filósofos son más dados a la pureza, a la ética, porque la filosofía es eso, es la ética, es la moral, es la razón, es el buen pensar. Y mire que ese abogado, amigo de Juan Francisco, es filósofo. Primero estudió filosofía antes de estudiar derecho, y sin embargo, lo que le gustan son esos casos grandes, porque cuando coge un caso de eso,
tiene la comida por 11 años, asegurada, con combustible, con mantenimiento, con todo. Un solo caso le garantiza 11 años. Pero después sale a hablar de ética. Y entonces recogen esos artículos y publican un libro de ética, de moral, de todo. Entonces yo no sé para dónde es que esta sociedad va, porque al tiempo que el tipo que da lecciones de moral es el que asume todo lo antimoral, todo lo antiético. Entonces, es un mundo raro este. Por eso incluso estoy contento por lo de Donald Trump, pero también veo esto, lo de él es presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que podría sufrir una condena de 20 años, porque la magistrada lo tipificó de homicidio voluntario, no de asesinato, porque si es por asesinato son 30 años. Pero hay razonamiento en los procesalistas, y en este caso todo juez penal es un procesalista, porque si no lo fuera no puede ser, no sería juez, ¿verdad? Es lo que uno entiende. Acusado el señor Félix Alburquerque Comprés de matar de 2 disparos al comunicador Manuel Duncan. Podría enfrentar una condena de 20 años, podría, ¿eh? Porque la jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, varió la calificación jurídica de asesinato por homicidio voluntario. Ahí vienen algunas cosas que al lego como yo le llaman la atención. La magistrada adoptó su decisión debido a que el Ministerio Público, entre las pruebas que aportó, no estaba ningún arma ocupada al imputado, ni existe un acta que evidencie su ocupación. Ningún acta del arma ocupada. Pero lo mató de 2 disparos y estaba en el lugar de los hechos y lo manda a juicio de fondo y lo tipifica como homicidio voluntario. Hay atenuantes, hay causa eximente de responsabilidad penal, sí, pero yo siempre insisto en esto. El Código Procesal Penal fue cuidadosamente elaborado por lo de arriba para que sus abogados buenos, bien pagados, puedan encontrar en cualquier momento en que se vean apuros una línea o una palabra, un sí o un no, o una simple IN, IN, justificado, IN, cualquier cosa, para salvarse. Por eso digo, este es un código garantista para los de arriba. Pero es importante que este funcionario o el funcionario general es presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas por un hecho que la sociedad conoció y que la reprobó esa acción, está ahí. Que la justicia empiece a actuar, eso es importante, don Ponce Rata. No me alegro del mal de otro, pero ante un hecho de esta naturaleza, la justicia debe actuar. Y es lo que está ocurriendo. Adelante. 2 cosas, don Alfonso. Usted siempre nos tira la cacarita esa de la defensa de los que cometen actos ilícitos contra el Estado, contra la población dominicana, pero es que la propia Constitución que le da el derecho de tener un abogado defensor. Es decir, usted puede decir, por ética, casos de corrupción, casos de asesinato, yo no los tomo, usted, pero eso es una decisión suya personal como abogado. Constitucionalmente, si van al despacho suyo con el cuchillo ensangrentado y diciéndole, mira, yo soy Aristóteles Ponserrate y acabo de matar a una persona y yo quiero que usted me defienda y le estoy entregando, mire, con este cuchillo fue que yo lo maté. Es una decisión suya en su bufete jurídico decidir si usted toma mi defensa o no la toma. Y eso es constitucional. No estoy defendiendo absolutamente nada. Lo otro sí es moral. Lo otro, la decisión que usted tome ya sí es moral y es individual y es suya y es personal. Y en el otro caso es que es una buena noticia que casos tan sonados como eso, porque ha habido otros casos sonados como eso, que han estado los videos, han estado las pruebas y todo, y han sido rechazados en nuestros tribunales.
y que es una buena noticia que los tribunales estén actuando conforme a lo que dicen nuestros códigos y estén asumiendo la responsabilidad judicial que les corresponda. En el caso de Félix Albuquerque que compré es un caso, pero al lado de ese escrito que usted estaba leyendo, don Alfonso, está que encontraron el cadáver de un empresario en La Vega en una maleta que estaba desaparecido. Volvemos a la crónica roja de nuevo. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Tendrá que volver a salir la revista Suceso y hacerse famosa de nuevo? Tendremos que retomarla, que ya lo comentábamos en un programa anterior, porque es cada día, y ahí está también de este militar que acaban de meterle tres meses de prisión preventiva porque mató a otro oficial e hirió a otro. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la criminalidad en nuestro país, don Alfonso? Es así, la revista Suceso desaparece quizá por financiamiento, porque no es rentable, pero no porque no había hecho noticioso en función de la naturaleza o de los objetivos con que surgió aquella revista. Es decir, material noticioso tenían para seguir en circulación. Parece que por situación de finanzas no pudieron seguir, parece. Pero la cosa sigue así y no hay mejoría, al contrario, todo se ha ido agravando. Consolate, vayamos a una pausa y retornamos, porque hay mucho más aquí en Voz para el Cambio. Pausamos, Natanael.